vuelvo a repetir, si necesitan asesoría con los temas de las materias de ecología y desarrollo sustentable, asesoría de 20 minutos en una videollamada o en una llamada de WhatsApp o en una llamada regular. Pero antes de ir al examen, por favor, si tienen dudas, consulten. Bueno, ayer les dejé una actividad que fue investigar las relaciones intra e interespecíficas. Voy a tomar lista quienes están en plataforma. Jacqueline, Miguel, Azucena, Yesenia, Gabriela Ramírez, Lisbeth Falcón y Betel Cruz. Listo. Ahora sí, vamos a checar tarea de ayer. Relaciones intraespecífica e interespecífica. Mencióneme una, Miguel, por favor. Sí, profe, le voy a mencionar la de relaciones ¿Ok? intraespecíficas. Dice que se establecen con fines reproductores y alimentaciones, ayuda mutua, protección frente a los predadores, y que existen tipos de relaciones intraespecíficas. ¿Se las puedo decir? Sí, ustedes me las van a enumerar. ¿Cuáles Ujú. son las intraespecíficas? Dice que la primera de familias están Ajá. formadas por los progenitores y la descendencia. Su finalidad es la reproducción y el cuidado de las crías. Ejemplo, los chimpancés y los lobos. La otra es colonia. Es la asociación formada por individuos originados por germinación. A partir de un individuo del que surgen, otros permanecen unidos entre sí. Por ejemplo, los corales y madréporas. Y va el otro ahí, Madre que es, pora. ándale, madrepora. Y también va la otra que es asociaciones gregarias. Estas constituidas por un grupo de individuos que viven en común durante un periodo de tiempo más o menos largo, para ayudarse mutuamente de la defensa, búsqueda de alimentos, desplazamientos, por ejemplo, elefantes, manadas de herbívoros y aves migratorias. Ya, profe. Y ahí sigue lo otro de relaciones interespecíficas. Interespecífica. ¿Te las digo igual? ¿Las tienes? Sí, también A las ver. digo. Sí. Dice que las relaciones específicas, las relaciones interespecíficas son las que se establecen entre individuos de distintas especies y pueden ser beneficiosas, perjudiciales o indiferentes. Que la primera es depredación, cuando un individuo depredador de la muerte a otro y entre paréntesis presa para alimentarse, por ejemplo, el león y la gacela. Y el otro es parasitismo, cuando un individuo denominado parásito vive a expensas de sustancias nutritivas de otro denominado hospedador, pero ya no llega a causar la muerte, pues supondría su propia extinción, por ejemplo, la pulga y la tenia. El otro es comensalismo, es la relación que se da cuando un organismo llamado comensal se nutre del alimento sobrante.
secreciones, descamaciones de otro organismo sin causarle ni un perjuicio ni beneficio. Por ejemplo, el pez remora y el tiburón. El otro es simbosis. En este tipo de asociación, Simbiosis, simbiosis. simbiosis, en este tipo de asociación, ambas especies obtienen beneficio y además no pueden vivir independientemente. Por ejemplo, los líquenes que proceden de la simbiosis de una alga que aporta materia orgánica y hongo proporciona humedad y protección. Ya, profe. Ok, a ver, ahora, Jessy, ¿cuáles fueron los que encontró usted? Las intraespecíficas y las interespecíficas. En las intraespecíficas encontré las familias, colonias, asociaciones gregarias y sociedades. En las relaciones interespecíficas encontré la depredación, parasitismo, comencialismo Ajá. y simbiosis. Son prácticamente la que mi compañera acaba de decir. Ok, ¿alguien que haya encontrado algo distinto a lo que presentaron sus compañeros? Yo encontré lo mismo, solo que dentro de las relaciones familiares encontré parentales monogramas, parentales poligramas y matriarcales. Polígamas, monógamas y polígamas. Monógamas es cuando es una pareja con una sola, un individuo con una sola pareja, y polígamas es cuando es un individuo con varias parejas, como en el caso de las manadas, es el león y tiene muchas leonas. Sí. Monógamas y polígamas. También las relaciones gregarias, ¿Sí? sociales o estatales. Y en las relaciones También. encontré relaciones interespecíficas de competencia, de depredación, de parasitismo. Dentro de ellos está el ectoparásitos y endoparásitos. También el comensalismo y Ajá. la simbiosis. Y el mutualismo. Mutualismo, sí. Y ¿Quién más me falta participar? Gabriela y Betel. ¿Encontraron Yo algo encontré, diferente? yo encontré lo mismo, pero en relaciones intraespecíficas, lo que yo encontré fue que son los seres vivos que son de la misma especie y se relacionan, por lo que dijo mis compañeros, competencia, territorialidad, familiares, coloniales, agrarias y estatales, y las relaciones interespecíficas son los seres vivos de diferentes especies y se relacionan por depredación, parasitismo, mutualismo, comensalismo, competencia, forencia y tanocretesis. Okay. Eso fue lo que encontré. Bueno, no. Lani, Pues, Leilani, ¿qué encontró? pues en mi Betel. caso, pues prácticamente fue lo mismo que mis dos compañeros, Yesenia y pues Miguel, porque pues, pues dice que las relaciones interespecíficas se establecen con fines pues reproductores, alimenticios, ayuda mutua, protección frente a los depredadores, y pues los tipos son de familia, colonias, asociaciones gregarias, sociedades, y las interespecíficas pues son las relaciones, son las que se establecen entre pues los individuos de distintas especies y pues pueden ser beneficiosas, perjudiciales y asimismo indiferentes. Y pues los tipos de estos son la depredación, el parasitismo, el comensalismo y la simbiosis. Ok. ¿Quién me También falta? encontré aquí uno de que dice que las relaciones interespecíficas, dice que son las relaciones negativas, que en estas por lo menos uno de los individuos resulta perjudicado, que son también la antibiosis, la depresión, la competencia y el fascismo. En relaciones positivas dice que no hay individuos que se perjudiquen, uno o ambos organismos se benefician.
que es comensalismo, cooperación, mutualismo, simbiosis y intilismo. Y en relaciones neutrales dice que los individuos ni se benefician ni se perjudican a relacionarse. Ahí está la neutralidad. Ok. Lisbeth, ¿usted alcanzó a hacer algo de la tarea? ¿Sí lo pudo ver? Si no puede hablar o no tiene micro, en la cajita del chat, por favor, ahí ponga su mensajito. Bueno, Leilani, me falta Leilani. ¿Qué relaciones intra e interespecíficas encontró? Sí, 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 por el chat, claro que sí, Leilani. Adelante. Mientras su compañera Leilani escribe, cuando ya tenemos identificada la población, cuando ya sabemos qué población vamos a investigar, lo segundo que debemos hacer es establecer los límites de esa población. Imagínense ustedes que tienen una población de, como les comentaba ayer, en los pantanos, una población de lagartos. ¿Cómo van a establecer los límites de hasta dónde llegan esos animales? ¿Cómo los podríamos establecer? No es fácil. Solamente que le pusiéramos un señalizador para identificar qué tan lejos se va, qué tanto se aleja su señal de su señalizador y localizarlo hasta dónde es que se mueve. Solamente así podríamos poner límite al área en donde se distribuye y en la que se mueve esa población de lagartos. Podemos hacer dos cosas. Podemos definir un límite operacional para la población que pretendemos estudiar. Si vamos a estudiar árboles, una población de árboles, ejemplo, una población de cedros en un ejido, el límite de esa población va a ser hasta el sitio en donde esté el último árbol de cedro de ese rodal. Cuando se empiecen a hacer dispersos, ya nosotros vamos a establecer el límite hasta dónde. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar hasta dónde yo voy a ubicar esa población de árboles? Cuando se empiecen a dispersar, cuando yo encuentre 10 árboles por hectárea o cuando yo encuentre 2 árboles por hectárea, ese es un límite operacional. O hasta dónde voy a delimitar el área donde se mueve una población de cocodrilos. Yo lo voy a definir, puedo definirlo para que sea operativo y operacional. Entonces yo digo, bueno, pues voy a delimitar desde San José hasta el ejido Chicoapilla. Eso va a ser lo que yo voy a investigar. ¿Qué animales se están moviendo en ese límite? O solamente en el pantano o en los bajos que dan en el ejido de Chicoapilla. Eso es hacer un límite operacional. Definir operacionalmente qué voy a estudiar y hasta dónde voy a estudiar. Ya que tenemos el límite, entonces vamos a ver qué vamos a estudiar. Vamos a estudiar individuos unitarios, organismos unitarios, o vamos a estudiar organismos modulares. ¿Y qué es un organismo unitario y qué es un organismo modular? Bueno, un organismo unitario es en los que la forma está altamente determinada.
Y los organismos modulares son los que están compuestos por un número variable de elementos básicos y presentan un programa de desarrollo impredecible y dependiente de su interacción con el medio ambiente. Por ejemplo, las gramíneas. Las gramíneas, me refiero a los pastos. Los pastos son individuos modulares. ¿Por qué? Porque si yo comparo el desarrollo de un pasto con un venado, el pasto, si yo pongo aquí, si yo siembro aquí una plantita de pasto, va a crecer, sus rizomas se van a extender, si tiene las condiciones adecuadas se van a extender y de un solo individuo va a dar lugar a una colonia de individuos. Pero en el caso de los venados, si no tiene el componente macho y el componente hembra, no pueden reproducirse. El individuo venado, sea macho, sea hembra, es uno solo, es unitario. Tiene todos los órganos y no se puede quitar una pata y dar lugar a otro venado. Y en el caso de los organismos modulares, una estructura de un organismo modular va a dar lugar a otro individuo igual a él. ¿Dudas hasta aquí, muchachos? No, maestra. Ok. No, profe. Ahora, vamos a ver en gráficas, en imágenes, lo que ustedes me dijeron hoy en palabras. Tenemos esta presentación. Déjenme se las comparto. Vamos a ver esta presentación. Que es en la que se ilustran las interacciones. Tenemos los conceptos básicos de ecosistema. Este era para presentar la clase de ecosistemas. Recordemos que la población es un conjunto de individuos de la misma especie que viven en un lugar determinado. Y el siguiente tema que vamos a ver, que es comunidad, es el conjunto de poblaciones de cualquier especie que coexistan en un momento determinado y en un medio concreto. Y biotopo, recuerden que es la zona de características ambientales uniforme ocupada por una comunidad de seres vivos. El biotopo es la parte abiótica. Y la parte biótica, ¿cómo se llama, muchachos? ¿Alguien se acuerda? Biocenosis, jóvenes. Me acuerdo que sí la mencionó, pero no me acuerdo Pero no qué. lo han estudiado. No lo han estudiado. Necesitan estudiar, muchachos. Saquen preguntas de los materiales que les he dado. El material no es para que se quede en la plataforma, es para que lo lean. De ahí complementan lo que yo les digo en las sesiones de clase. Porque no puedo darles toda la información en una sesión de 2 horas. Lean los materiales que les mando. Saquen sus preguntas, sus cuestionarios, hagan su acordeón. Ayúdense ustedes también, muchachos. Ok. Aquí tenemos esta relación, biocenosis es la parte viva y biotopo es la parte abiótica o la parte inerte, lo que tiene que ver con la radiación, el suelo, clima, etcétera. Y las relaciones
Las relaciones que ustedes investigaron, intra e interespecíficas, forman un ecosistema. El conjunto de esas tres elementos, la biocenosis, el biotopo y las relaciones intra e interespecíficas, forman el ecosistema. Y aquí estamos viendo algunos ecosistemas. Las interacciones entre las especies. Teníamos la intraespecífica, que es la relación entre individuos de la misma especie, y tenemos la relación interespecífica, que es la relación entre especies distintas. Pueden existir tres tipos de relaciones, ya sea intra o interespecífica. Puede haber depredación, puede haber simbiosis y puede haber competencias. En el caso de simbiosis hace una nota de este esquema y dice que cualquier relación o asociación directa y de largo tiempo entre dos o más especies se llama simbiosis. Y que es benéfica además. De nuevo, las intraespecíficas y las interespecíficas. Las intra dentro de la misma especie y las inter entre especies. Y tenemos algunas de las relaciones que ustedes mencionaron. Ay, se me volteó una diapositiva. El mutualismo es uno de los primeros que ustedes mencionaron y lo manejamos con la simbología más, que quiere decir que las dos especies se benefician y se genera una interdependencia. Y cuando no están en interacción, se afectan negativamente. El mutualismo entre la anémona y el pez payaso se conoció en la película de Buscando a Nemo. Esa fue una de las mejores ilustraciones que se han hecho. En el caso de las algas, le aportan alimento, ya que las algas sí fotosintetizan, y las algas son hacen un mutualismo con hongos. Los hongos no tienen clorofila y no pueden producir. Los hongos necesitan estar alimentándose de alguna superficie. Y en el caso del búfalo de agua, con esta especie de ave, el ave le quita ectoparásitos y el búfalo de agua lo protege de los depredadores de esta especie de ave. La protocooperación es otro de las relaciones interespecíficas. Esta es también una relación beneficio-beneficio. Dicen ganar-ganar, le llaman en economía o en finanzas. En el mundo de los proyectos y de las empresas, una protocooperación es cuando una interacción beneficia a ambos miembros, pero es obligatoria. En mi caso de las abejas, es un caso que todos conocemos. Las abejas polinizan, son el principal polinizador para muchas especies de frutas, verduras, árboles, semillas, granos, etcétera. Y debido a la aplicación de un producto químico de glifosato, el glifosato es el principal ingrediente activo de los herbicidas para pastos que utilizamos mucho aquí en la zona. El glifosato tiene un efecto adverso sobre las abejas. Tenemos el parasitismo, los parásitos. Nosotros también somos víctimas en ocasiones de los parásitos y conocemos sus efectos, los efectos de los parásitos. Esta no es una relación de ganar-ganar. Esta es una relación de ventaja. Uno de los dos individuos de las dos especies se alimenta del otro individuo.
causándoles perjuicios en su salud generalmente. Y tenemos ahí la tenia de los seres humanos, los ectoparásitos de los bovinos y las flías, las pulgas que se alimentan de sangre, ya sea de perros, de gatos o de seres humanos. Tenemos la competencia, que la competencia en ocasiones a nosotros en las plantaciones nos ayuda en la actividad forestal, ya que estableciendo una plantación con una densidad muy alta, más alta que en este bosque, se favorece la elongación de los tallos y el desarrollo en altura. Los árboles que no alcanzan a desarrollar en esa densidad de plantación se eliminan y se hacen aclareos de los árboles que están suprimidos, que no crecieron, que tienen defectos. Esos árboles se van eliminando y se van dejando los más competitivos. En el caso de la imagen del lado izquierdo, donde están unos gusanos, es una competencia por alimento. Y es una competencia intraespecífica. Son individuos de la misma especie compitiendo por comida. Y en el caso de la derecha, las palomas, creo que es otra ave de otra especie, es una competencia interespecífica. Tenemos la depredación, que es una de las más fáciles de entender. La depredación es una relación interespecífica casi siempre, que se puede dar entre autótrofos y heterótrofos, se puede dar entre heterótrofos regularmente y casi siempre, o la que más conocemos y más vemos es la de los heterótrofos. En el caso de los carnívoros, animales, los superiores, son los depredadores más conocidos, los leones, que están en el tope de la cadena alimenticia. Y también tenemos los que depredan a las plantas, larvas regularmente de mariposas, y tenemos el canibalismo también como una depredación. Comensalismo. Aquí tenemos varios ejemplos de comensalismo. Este es un ejemplo que aquí lo vemos mucho en la zona, los helechos que crecen sobre una palmera. El comensalismo es una relación interespecífica en la que una de las dos especies resulta beneficiada y la otra no es perjudicada. Como en este caso, estas aves se refugian en un árbol que ya está muerto. El árbol puede estar muerto, puede estar vivo, pero la estancia de estos animales en ese orificio del árbol no perjudica o no pone en riesgo la vida del árbol. En el caso del tiburón y su rémora, su amiga inseparable toda la vida, los desechos que deja el tiburón los consume la rémora y no pasa nada. Ella no es un parásito, no le quita alimento, no se mete en el cuerpo del tiburón, no se alimenta de la sangre del tiburón y no lo perjudica en ninguna manera. Y el hongo que crece sobre el estiércol que las vacas desechan. Aquí tenemos una matriz en la que podemos ver cuáles son los símbolos dependiendo del tipo de relación intra o interespecífica que tenemos. Puede ser una relación benéfica, puede ser una relación benéfica para una población y perjudicial para la otra. Y al final hay una columna en donde se mencionan las características de la interacción. Este cuadrito
Es importante que lo estudien y se lo memoricen. Ok, vamos a otra presentación que les voy a dar el día de hoy. ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? No, profe. No, profe. No, profe. Bueno. Entonces En vamos ese de a... comensalismo, ¿por qué tiene abajo así como un circulito? Ah, indiferente. Ah, ya. Así es indiferente, no hay efecto, no hay perjuicio, no hay beneficio. No. Es una relación neutra. Ah, o sea Es que no como dicen, perjudica ni beneficia. así es. El que ese animal esté pegado del otro no lo perjudica. Y si ese animal se separa, si la especie B se separa de la especie A, no sucede ninguna situación. No se perjudica ni se beneficia. Ah, ok. Sí. Listo. Ayer vimos esta presentación y de aquí vimos que Malthus fue el principal, o no el principal, sino quien definió los principios del estudio de poblaciones. No necesariamente de la ecología de poblaciones, porque él trabajaba como economista, pero como economista necesitaba conocer información de las poblaciones para hacer algunas estimaciones. Y él definió los principios del estudio de poblaciones, aunque era con seres humanos. Ok, ayer definimos unas literales o unas letras para población. Leilani, ¿qué letras definimos ayer para población? Que son las letras que vamos a utilizar más adelante para modelitos. Escríbame en el chat, Leilani, si no puede. Gabriela, ¿qué letra vamos a utilizar para definir población en los modelos? Jacqueline, ¿qué letra vamos a usar para definir población o para representar la población en los modelos? Ayer lo vimos. Vamos a utilizar la N La verdad no mayúscula, jóvenes. recuerdo. No sé si era... La población se va a representar con una N mayúscula. Y vamos a ponerle un subíndice dependiendo si es la población inicial, la población en el tiempo o la población en el tiempo, de tiempo más una unidad. La densidad poblacional, que la definimos como el número de individuos de la población por unidad de área que ocupa. ¿Pudieron ver la presentación de cómo se comporta la población de Canadá desde 1900 hasta 2000?
con este link. Ayer se los mandé. Ok. Bueno, no lo vieron. Lo voy a poner otra vez a funcionar desde cero. Pueden ver ya el diagrama. Sí, 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 Ok, ahora vamos a ver la animación. La animación, si ustedes ven arriba a la izquierda, van cambiando los años. Y conforme van cambiando los años, va cambiando la conformación de la pirámide poblacional. ¿Y por qué está formada la pirámide poblacional? Pues la pirámide poblacional está formada por la cantidad de hombres, la cantidad de mujeres y el total de la población. Ok, ya llegamos al inicio. Esta pirámide poblacional representa la población de Canadá y empieza en 1901 y termina en el 2001 la animación. Pero vamos a ver cómo se va contando. En el eje de las X tenemos la cantidad de personas en miles y en el eje Y tenemos edades. Esa es la edad de las personas, desde 0 hasta 100. En 1901 no había gente de 100 años o había muy poquito, menos de 25,000 personas había que tenían 100 años en la población canadiense. En 1901 todavía existían muchos problemas de salud de la gente, se morían muy jóvenes ya fuera por accidentes, ya fuera por tétanos, que era muy común, ya fuera por una fiebre, etcétera. Era muy fácil morirse muy joven en esa época. Y empezamos la animación, va avanzando, 1920. Si queremos ver, por ejemplo, en 1940, cómo era la población, cómo estaba constituida. Estaba casi igual de hombres y de mujeres. Y se centraba la población entre los 20 años, entre los 10 y los 20 años, ahí estaba un pico de población grande, y entre los 20 y los 30 había otro pico, y a partir de los 30 años empezaba a bajar la cantidad de gente, hasta los 90, que había muy poquita población con 90 años. En 1940, ¿qué pasó en 1940 a nivel mundial? Recuerdan que hubieron guerras, hubo una La primera Segunda guerra y Guerra una Mundial. segunda guerra. Y terminando una de esas guerras vino el famoso baby boom y empezaron a cambiar, a incrementarse las poblaciones en todos los países. Para 1900, vean cómo se estaba incrementando hacia las edades más pequeñas. Aquí fue el baby boom por los 50s y 60s. Y se logra ver bien cómo se incrementa. No fue un crecimiento exponencial, tal vez, pero muy cerca del exponencial, porque no doblaron
En 1940 nos quedamos. Aquí tenemos 1940. Miren, estaban en 100 los nacimientos, 100,000. Vámonos al 50. Ya está en 175. No dobló su población, pero quedó muy cerca de doblar su población en 10 años, jóvenes. En el 60. En el 60, casi triplica su población de nacimientos. Vamos a ver cómo avanza. ¿Y en dónde está el top del crecimiento de la población canadiense? En el 63. Los canadienses se pusieron a parir hijos con ganas. Y se reduce a partir de 1960 y se mantiene constante. Pero llegaron los mexicanos por allá y se empieza a incrementar otra vez la tasa poblacional. Miren, en el 2000 la tendencia era bajar. No tengo datos más recientes, pero en el 2001 ya su población había reducido su crecimiento o su tasa de nacimientos, pues casi 100%, de 250 a 150, como un 80% lo redujo. Entonces, para esto nos sirve el estudio de poblaciones para saber cómo se van comportando y para ver, tomar decisiones políticas, porque la información es poder y los gobiernos deben tener información. Esta es otra tabla de distribución de edades que tengo en la presentación. Este es del 2000. Y estas son unas imágenes que me encontré por ahí de poblaciones. ¿Dudas, jóvenes? No, profe. No, profe. Ok, a ver. Ninguna. Yo no tengo ninguna duda por ahora, profe. Miguel Morales, ¿para qué nos sirve estudiar las poblaciones? ¿Por qué es importante estudiar las poblaciones? Por ejemplo, una población de árboles. Una población de árboles de cedro. ¿Puedo contestar? Sí, adelante, adelante. Pues sería porque nos ayuda a entender como su comportamiento, sus dinámicas de cómo son. ¿Recuerdan ayer que las poblaciones tienen características? ¿Cuáles son las características de la edad de una población y de un individuo de esa población? ¿Cuál es su ciclo de vida de un individuo que pertenece a una población? Que tiene etapas. Nace, crece, se alimenta. También su proporción, ¿no? Este esquema. Para conocer las características de la población, edad,
desarrollo, crecimiento, alimento, reproducción y muerte. Muerte. Para conocer estas etapas del desarrollo, del proceso de desarrollo individual, y para conocer los procesos de población en el caso de árboles. Necesitamos saber cómo crece esa población, cuánto incrementa en diámetro un cedro cada año, dependiendo del tipo de suelo. ¿Cuánto tiempo vive un cedro en condiciones normales? ¿Cómo puedo hacer para que se mejore ese crecimiento? Si tienen ustedes una plantación de pinos, por ejemplo, ¿por qué es importante estudiar esa población? ¿Por qué es importante tener su diámetro, su altura, cuántas ramas, el grosor, si tiene plagas, si no tiene plagas? Es importante porque eso nos va a servir a nosotros como información para mejorar la producción. Por eso es importante estudiar las poblaciones, para conocer sus características y para conocer sus procesos. Por eso estudiamos población, para conocer las características y para conocer los procesos. Bueno, vamos al siguiente tema, ya que no había dudas. Ayer vimos las propiedades de las poblaciones, que es lo que acabo de mencionar. El tamaño de la población es una de las propiedades. La edad, La edad, El sexo. la densidad, y cuando tengo que estudiar una población muy grande como un bosque templado de 200 hectáreas, ¿cómo voy a estudiar esa población? Ya están llevando estadística, ¿verdad? sí, pues sería como que haciendo un registro de información, no sé, en Tendrían que una hacer un tab. muestreo. Tendrían que hacer un muestreo. Tendrían Pues saber la que, población, el muestreo y el parámetro, ¿no? así es, tienen una población demasiado grande, entonces hay que hacer muestreo. Y se hace, el tipo de muestreo que hacemos nosotros para el estudio de poblaciones es el muestreo probabilístico. Y a continuación vamos a ver los parámetros que utilizamos y las fórmulas que utilizamos para hacer esos cálculos y obtener las características de la población. Las poblaciones ya tenemos visto e identificado qué son, ya sabemos qué es la ecología de poblaciones. La densidad de una población, que es uno de los parámetros importantes que debemos estudiar de una población. La densidad de una población es el número de individuos que hay por unidad de área o volumen en su hábitat en un momento determinado.
y esta densidad está determinada por factores ambientales. También se puede medir biomasa, que recuerdan que biomasa es la forma en la que se mide la energía dentro del ecosistema. Podemos medir cantidades de extracción o captura. Cuando son animales, captura, y cuando son plantas o cuando son árboles, cantidades de extracción. Ok. Otra característica de la población, el crecimiento. ¿Cómo se da el crecimiento en una población? ¿De qué manera? ¿Cómo crecen los insectos, las poblaciones de insectos y cómo crecen las poblaciones de árboles? No crecen de la misma manera. El crecimiento exponencial casi siempre se da en los insectos. Los insectos son una de las especies más evolucionadas. Son especies que han llegado a un nivel de avance en el que han visto las colonias de hormigas, cómo trabajan en un nivel tan avanzado que son un equipo. No, si van a pelear por comida, hasta la muerte. La hormiga se puede quedar sin la mitad del cuerpo y aún así se sigue moviendo por el beneficio de la colonia. Y se reproducen muy rápido. Las moscas también son bichos que se reproducen muy rápido, son insectos, o bueno, todos los insectos se reproducen de una manera muy rápida y muy ágil y se adaptan rapidísimo a los cambios que hay en su ambiente. Otro ejemplo son las cucarachas y otro ejemplo también son los ectoparásitos de los bovinos, las garrapatas. A las garrapatas se les combatía antes con un producto que se llama lindano. El lindano hacía un efecto dañino al cuerpo humano, lo absorbía la carne del bovino y luego lo comíamos nosotros, y aparte la persona que aplicaba el producto lindano sobre la vaca, sobre el bovino, para matar el ectoparásito, también se contaminaba y había niños que nacían con hidroencefalia o había daño cerebral a la persona o daño al sistema nervioso, porque la mayoría de los insecticidas lo que atacan es el Pero sistema muy nervioso tóxico. de los insectos. ¿Mande? ¿Se escucha muy qué? No, que digo que era muy tóxico para el ser humano eso que echaban para los garrapatas, ¿no? Sí, para ectoparásitos, garrapatas, sí, muy, muy dañino. Entonces, la garrapata, como se reproduce tan rápido, ¿han visto cómo se reproduce una garrapata? ¿Cuántos huevecillos produce una sola garrapata? En ocasiones los perros ahí andan trayendo las garrapatas y traen unos racimos enormes de huevecillos. Esos huevecillos, una sola garrapata produce como 3 veces, como 300 huevos. Entonces, todas las garrapatitas que nacen van a dar 300 huevos más. Y su ciclo de vida es muy corto. Entonces, su reproducción es tan ágil que evolucionan y se adaptan muy rápido en su organismo. Se hicieron resistentes al lindano. Y los mosquitos también se hicieron resistentes al DDT. El DDT es muy tóxico, pero como el animalito se reproduce tan rápido y en tan grande cantidad, logra brincar y evolucionar y adaptarse. En su sistema se hace resistente. Esto también con algunas plagas de maíz, algunas plagas de frijol, que en la siguiente cosecha le aplican el mismo producto, pero ya no hace el mismo efecto porque el animal se hizo resistente en un ciclo que no tarda más de un año. Entonces, por eso es importante entender la dinámica del crecimiento poblacional.
Ya, bueno, hay un crecimiento poblacional que es exponencial, que es el de los insectos, y hay otro crecimiento que es un crecimiento un poco más pausado, porque los ciclos del individuo son más largos. Todo su ciclo de vida es más largo. El ser humano tiene ciclos de vida de 60 años, de 70 años. La esperanza de vida actual en los seres humanos ya se incrementó hasta casi los 80 años. El crecimiento poblacional es una unidad dinámica y experimenta cambios en sus propiedades y con ellos va adquiriendo un aspecto global diferente a cada uno de sus momentos o etapas. Y a toda esta descripción se le conoce como dinámica poblacional. ¿Por qué no regreso? Ya vimos dinámica poblacional, ahora vemos tasa de natalidad, que es una de las características que se estudia también a las poblaciones. La tasa de natalidad es la frecuencia con la que los organismos producen descendencia. Para el día de, tenemos miércoles de clase, ¿verdad? Para el día miércoles van a investigar los ciclos de vida de 5 insectos. Sí, entonces ciclos Puede de ser vida de 5 hormiga, insectos en la araña, libreta, ¿verdad? de 5 insectos, de 5 mamíferos, de 5 aves, de 5 peces y de 5 especies de árboles. Cinco insectos, 5 mamíferos, 5 aves, 5 peces y 5 árboles. Les decía, 5 insectos puede ser hormiga, araña, alacrán, pueden meter incluso gusanos, porque el gusano es una etapa larvaria de algunos insectos. De la gallina ciega, por ejemplo, que es la etapa larvaria de los mayates que les llaman, no sé, aquí son como escarabajos. De árboles puede ser el ciclo de vida del cedro, de la caoba, del cocoíte, de mango, de Vamos la a buscar naranja. los ciclos de vida de 5 insectos, de 5 mamíferos, de 5 aves. El ciclo de vida. ¿Sí? Sí, el ciclo de vida, ¿qué quiere decir? Ah, ok. Si son ovíparos o si son vivíparos. Si son ovíparos, pone huevos, ¿cuánto tiempo lo empolla? ¿Cuánto tarda en nacer? Si es vivíparo, ¿cuántos meses de gestación son? Por ejemplo, el perro, ¿cuántos meses tarda en gestar un perrito, una perra? ¿Cuántos meses una vaca? ¿Cuántos meses un caballo? ¿Cuántos meses qué otro animal mamífero? Un delfín, una ballena. ¿Cuánto tiempo tarda su etapa inmadura? La etapa inmadura quiere decir que no se puede reproducir, que es un infante y que sus órganos reproductores todavía no están desarrollados. ¿Cuánto tiempo dura su etapa reproductiva? En el ser humano, por ejemplo, el ser humano son 9 meses de gestación. Tiene en promedio hasta los 12 años su etapa infantil.
De los 12 hasta los como 50, 60 años, 50 años, su etapa reproductiva. De los 60 a los 80, su etapa de senescencia. Y en el caso de árboles, en el caso de frutales, ¿cuánto tiempo tarda en dar frutos? ¿Y cuántos años vive dando frutos? ¿Y a los cuántos años ya no sirve? O ya no es su etapa reproductiva y ya lo derriban, o se muere, o les ataca una plaga y se muere, o se mueren por viejos. En el caso del hule, por ejemplo, el hule tarda 7 años en dar producción. El pino tarda años en dar producción. La naranja, creo que son 3 años para que ensaye la primera vez. La guanábana, creo que son 2 años para que ensaye, depende si es injerto o si es regular. Y así van ustedes a ir haciendo para cada una de las especies que investiguen. Dudas del trabajo. Profe, entonces todo eso lo tenemos que anotar en nuestra libreta, supongo. Lo pueden hacer en su libreta, lo pueden hacer en... Se puede hacer en Si lo hacen digital. en su libreta, toman y pueden hacer un cuadrito y ahí van metiendo todas las características. Pueden hacer una matriz. Profe, se escucha entrecortado, no se le entiende. ¿Cómo? Que se escuchó entrecortado, no se entendió. Ah, que sí lo pueden hacer en Word. Ah, dijo que lo... Pueden hacer una tablita o Ah, una matriz. ¿qué es una matriz? Es una tablita con líneas, con columnas y con líneas. Ah, Entonces, en el del ciclo del Mira, es árbol, como esta. Una matriz es como esta que le voy a presentar en la pantalla. Esa no. Como la última. Como la tablita de efecto de la interacción. Así lo pueden hacer. ok, ok. Bueno, seguimos. Con tasa de natalidad. Les decía que la tasa de mortalidad es la frecuencia con la que los organismos producen descendencia. Y estamos de acuerdo que no todos los organismos presentan descendencia en la misma frecuencia. Todos tienen diferentes periodos o diferentes cantidades de tiempo para reproducirse o para tener descendencia. Una planta anual, una planta como el cadillo, que el cadillo ya ven que se pega en la ropa. Bueno, esa planta se reproduce anualmente. Los seres humanos no se pueden reproducir anualmente, tienen que esperar cierto tiempo para poder reproducirse, ¿no? Esa es la frecuencia en la que los organismos producen descendencia.
y también implica el número de individuos que nacen en un año por cada 1000 individuos de la población total. Tenemos la fórmula: tasa de natalidad, que es igual al número de nacimientos entre la población total por 1000. La natalidad máxima es la cantidad máxima de nuevos individuos que pueden nacer cuando las condiciones son absolutamente favorables, como en la época del baby boom para los humanos. Tenemos otro índice que medirle a la población, que es la tasa de mortalidad. Es la frecuencia con que los organismos mueren, el número de defunciones en un año por cada 1000 individuos de la población. Y la fórmula es tasa de mortalidad igual al número de muertes entre la población total por 1000. Y tenemos una mortalidad mínima, que es la menor cantidad posible de muertes que se producen aunque las condiciones sean ideales. ¿Qué más le vamos a medir a la población? Le vamos a medir migración, que es la variación del número de individuos de una población debido al desplazamiento de ellos. Y hay dos tipos de migración: hay emigración y hay migración, que ya lo habíamos visto en la clase de ayer, en los esquemitas que les presenté. Aquí tenemos algunas representaciones de esa migración. El caso de los muy conocidos de los salmones, las gaviotas, las aves, se trasladan a través de muchos kilómetros, desde la zona norte hasta la zona sur, en donde están el clima más cálido. Las aves migran. ¿Qué más? ¿Qué índice se le mide en la migración? Es la tasa de migración neta, que es la diferencia entre el número de individuos que llegan al área de una población y el número de individuos que la abandonan en un año, y por cada 1000 individuos de la población total. Y aquí tenemos la fórmula. Vamos a ver un ejemplo de cómo se calcula la tasa de migración. Alguien que me ayude, jóvenes, a leer ya. ¿Quién tiene buena conexión? Jacqueline, por favor, si lo puede leer. ¿Sí me escuchó, Jacqueline? O bueno, Betel, de favor, si puede leer lo que está en la pantalla. Sí, profe. Ejemplo de Timi. En un ecosistema de laguna, el total de Tasa de migración. tasa de migración. En un ecosistema de laguna, el total de una determinada especie de patos silvestres es de 3000 individuos. Como el sistema experimenta marcadas fluctuaciones estacionales, cada año emigran 150 patos, pero llegan 100 desde otros ecosistemas cercanos. La tasa de migración es igual a 100 menos 150 sobre 3000 por 1000, y eso da igual a menos 16. La tasa de migración neta, en este caso, tiene un valor negativo en su crecimiento, que corresponde a menos 16 patos por cada 1000 individuos. Ok. Ahora vamos a ver el siguiente. Vaya, esta presentación se las voy a pasar en WhatsApp. Ahora vamos a ver la tasa de crecimiento poblacional. Una tasa quiere decir qué tanto se incrementa la población
y debemos considerar tasa de natalidad, mortalidad y la tasa de migración. Y el intervalo en un intervalo de tiempo, ya sea un año, 10 años, 20 años, etcétera. Tenemos aquí la fórmula para tasa de crecimiento poblacional, que es tasa de natalidad menos tasa de mortalidad más tasa de migración, que es la que vimos acá, tasa de migración, dividido todo entre el intervalo en el que ocurre el cambio, un año, 2 años, 6 meses, un mes, etcétera. Ok. Aquí tenemos el ejemplo. Muchachos, ¿a qué hora termino la clase? 12:40, ¿verdad? Sí, profe. Ok. Me quedan todavía un montón de diapositivas, pero nos hemos ido despacio porque no quiero que les queden dudas. Este es un tema que necesitan tener bien claros los conceptos iniciales, porque si no después andan perdidos. Aquí lo que vamos a calcular es la tasa de crecimiento poblacional, la fórmula que acabamos de ver. Tasa de crecimiento poblacional. Ok, en un ecosistema, una cierta población presenta por cada 1000 individuos en un año los siguientes indicadores. TN, ¿qué es jóvenes? ¿Se acuerdan? Tasa de natalidad, tasa de mortalidad, tasa de migración. Es decir, que nacen 22 individuos en un año, se mueren 5 individuos en un año y migran 8 individuos en un año. Desarrollamos la fórmula. Natalidad menos mortalidad, más la tasa de migración dividido entre un año. Luego, entonces, la tasa de crecimiento poblacional será de 25 individuos por cada 1000 en un año. ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? ¿Preguntas? ¿Tarea? ¿Tienen tarea? Podría, creo que es que se me fue el internet por un momento y me quedé, Sí. supongo que proyectó algo a una diapositiva atrás de la que me pidió leer. No sé si había alguna otra. Es que como me salió, Tasa de migración. sí, es que como me sacó el internet, no vi qué fue lo que dio. Les voy a compartir esta presentación en el WhatsApp. Si pueden, por favor, pásensela directo a Betsabe, que me preocupa mucho Betsabe, que anda un poquito bastante fuera de contacto la mujer, porque tiene trabajo. Sí les voy a pedir que se lo manden y le recuerden que hay tareas que entregar. Porque ya que Yo tengo una duda si en la no tarea, hay, por favor, no hay en ese de dudas, los... muchachos, de que se presentó, ¿no? ah, Ajá, dígame. pues yo tengo una duda en ese del ciclo de la vida de los árboles, es el cuánto tiempo tarda en dar un fruto
¿Cuántos años tarda en producir los frutos y cuál era la otra, perdón? Es que Sí. parece que escuché tres. Sí, es cuánto tarda en llegar a su madurez. Cuando se trata de un árbol como el hule, es cuánto tiempo tarda en que puedan aprovechar el látex. Si es un frutal, cuánto tarda para dar frutos en promedio y cuánto es el periodo de producción. Y cuántos son los máximos años que puede vivir. Porque puede dejar de producir, pero puede seguir viviendo. Entonces, si se tratara de un árbol de hule, pues sería en cuánto tiempo tarda en llegar a su madurez, pero en todo caso, si fuera un árbol frutal, sería cuánto tiempo tarda en dar un fruto, ¿no? Ya el otro, el periodo de producción y pues los Sí. años máximos en producir. Que puede vivir, porque un árbol puede dejar de dar frutos, pero puede seguir viviendo. Ejemplo, el árbol de hule más antiguo que exista, no sé, 50 años, 60 años, pero ya no lo rayan. O un árbol de naranja que tengan ahí en su patio que tiene 25, 30 años, pero ya no da naranjas. Entonces, máximos años en vivir. Sí. Ok, profe. Bueno, les voy a mandar la presentación y de allí van ustedes a investigar qué es el potencial biótico de una población. ¿Qué es la capacidad de carga de una población? Capacidad de carga. ¿Cuál era la anterior, profe? Es que no ¿Qué es escuché. capacidad de carga? Ajá, capacidad de Capacidad carga de carga. y le había dicho Potencial biótico. potencial biótico. Crecimiento Potencial logístico. biótico. Potencial biótico. Capacidad de carga. Crecimiento logístico. ¿Qué es una valencia ecológica? Y en la presentación vienen dos ejercicios que vamos a hacer en la próxima clase. Les voy a abrir la plataforma para que suban las actividades. Y por favor, si tienen todavía dudas de los conceptos del examen, pregunten antes de que hagan el examen, muchachos. No me gustaría que por ser el primer examen vayan a reprobar muchos.
Bueno, muchachos, ahora sí. Esta tarea de ciclo de vida y los conceptos de esto, ¿para cuándo es, profe? Para el miércoles de la próxima semana. Ok. Profa, eso sí estaba preguntando sobre sobre el biotopo. Dice que no recuerda bien qué es. Biotopo es la parte abiótica del ecosistema. Biocenosis es la parte viva y biotopo es la parte inerte. Lo tienen en una presentación, en la presentación que les hice de ecología, que se llama Uno Ecología. Se las mandé en un PDF. Y está en la plataforma también. Lo que va a venir en el examen para estudiar son los documentos que subió al Moodle en la materia de ecología. Sí, les subí varios documentos, pero también les pasé en WhatsApp y les di un listado de los temas que van a venir. Creo la clase anterior les di ese listado en WhatsApp. Debe estar en el grupo. Sí, maestra, sí lo envío. Apéguense a estudiar los temas que les puse ahí y repasen la presentación que les hice. Pero estudien, es estudiar, muchachos. No la van a hacer si nomás le dan un repasito. No, estudienlo. Maestra, el examen se hace hasta Por eso mañana, digo, ¿verdad? el domingo se cierra. Se abrió hoy a las 10 de la mañana. No, se abrió ayer. Ajá. Sí, se cierra el domingo. Okay. Se abrió ayer en la Bueno, está tarde, bien, como a gracias. las 7 de la tarde. Pero cuando vayan a abrirlo, vayan bien preparados, por favor. Sí, maestra. Bueno, jóvenes, ¿más preguntas? No, maestra, todo bien explicado. Bueno, pues no los entretengo más. Deben de tener tarea y deben de tener otras actividades y estudiar también para esta materia. Si tienen dudas o si quieren asesoría, me avisan por WhatsApp y nos ponemos de acuerdo para revisar todo lo que tengan dudas. Sí, Por hoy profa. terminamos. Sí, profe. Gracias por su atención, jóvenes, y que tengan un excelente fin de semana. Igualmente. Gracias. Gracias, papá. Gracias. No, maestra. Hasta luego. También. Luego. Hasta luego, papá. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego, maestra. Cuídese. Sí, Liz, que estés muy bien. Estoy pendiente contigo con unas tareas. Sí, maestra. Gracias. Sí, Liz, nos vemos. Sí, maestra, es que como el internet se oye mucho y de hecho me sacó hoy varias veces de las clases. Bueno, Lo bueno es que ya no llueve tanto. exactamente.